Hola queridos alumnos, ¿cómo están? En este video vamos a empezar un tema que vamos a ir em, desarrollando paralelamente con los temas de literatura, que es el de la conjugación verbal. Va a ser nuestro tema gramatical. Entonces, bueno, tengan listo su cuaderno de apuntes, este es un apunte, y además en el Classroom van a encontrar esta tabla que lo mejor sería que la imprimieran, pero si no pueden imprimirla, sí es muy importante que la copien como está, ¿sí? Eh, porque son todos los nombres de los tiempos verbales, tampoco es tan larga, entonces imprímenla o cópianla tal cual como está con los ejemplos completos y los nombres, etcétera. Bueno, vamos a empezar. Entonces, ¿qué es un verbo en términos generales? Pues son todas aquellas palabras que conforman la categoría gramatical de verbo que expresan acciones, procesos o estados. Entonces, nosotros al imaginar un verbo pensamos necesariamente en acción, ¿no? Pero no todos los verbos tienen que ver necesariamente con un movimiento visible, ¿no? La categoría de verbos es bastante amplia, de hecho estas son solamente como 3 posibilidades, podríamos quizás extender más la definición. Pero bueno, acciones, pues pensemos por ejemplo en correr o jugar, ¿no? Acciones visibles. Por otro lado, en procesos abarcarían quizás un tiempo más extendido o algo en lo que no necesariamente cae como una transformación física, ¿no? Sino un proceso, por ejemplo, dormir o enfriar. Y por otro lado tenemos los estados que implican, pues sí, una permanencia mayor, por ejemplo, ser o estar, ¿no? Ser y estar, yo soy maestra, por ejemplo, no es una acción, no es algo en lo que haya un movimiento visible, sino un estado. Ok, bueno, teniendo esa definición, vamos a hablar del infinitivo. Nosotros ya el año pasado habíamos hablado de la diferencia entre verbos y verboides. A ver, piensen un poquito si se acuerdan cuál es esa diferencia. Los verbos tienen que estar conjugados, ¿sí? Esto quiere decir, y es lo que vamos a ver a continuación, que cumple con ciertas características gramaticales. Tiene un tiempo, una persona gramatical, un modo, etc. Mientras que los verboides son una categoría gramatical específica. Bueno, no, en realidad están como entre varias categorías gramaticales. Son similares a un verbo, por eso se llaman verboides, pero no se conjugan. Es decir, son invariables. Y una de las formas de verboides es la del infinitivo. El infinitivo viene de la palabra infinito, y ahorita les voy a explicar por qué. Es básicamente una forma no finita, es decir, que no tiene tiempo del verbo, no es ni del pretérito, ni del presente, ni del futuro, ¿sí? Por eso es no finita, infinito, que no termina, no tiene, no está inscrita o no, sí, no tiene como un límite temporal, como una acción. Entonces, pues los verbos en infinitivo, el infinitivo es la forma en la que podemos como referirnos a un verbo sin conjugarlo, ¿sí? Pero en estricto sentido el infinitivo no es un verbo, es un verboide, porque no presenta rasgos de conjugación. Entonces aquí correr es el infinitivo y es un verboide. El verbo sería, por ejemplo, yo corrí, ¿sí? Correr no expresa una temporalidad, es infinito. En cambio, yo corrí expresa la temporalidad del pretérito. Tiene un tiempo específico y por lo tanto es finito, empieza y termina en algún momento del tiempo. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de conjugación, ¿no? O sea, el infinitivo no está conjugado, es como el verbo en estado inactivo, ¿sí? Para activar el verbo hay que conjugarlo. Todo verbo conjugado presenta las siguientes características. Bueno, ahora que lo pienso, mejor primero pausen el video para copiar esto, ¿no? El verbo y estos elementos.
Ok, bueno, vamos a seguir. Entonces la conjugación es someter al verbo en este estado como inactivo, que es el infinitivo, para ya convertirlo en un verbo propiamente dicho. ¿Y qué es la conjugación? Es un verbo que cumple con las siguientes características. La primera es que los verbos conjugados tienen un modo. El modo es básicamente la clasificación de los tiempos verbales y son tres categorías en general, puede en algunas gramáticas incluirse 4, ¿no? Pero tiene que ver con la forma en la que se perciben estos verbos, ¿sí? Pueden ser hechos, posibilidades, condiciones, etc. El modo tiene que ver con si nosotros entendemos la conjugación o sea, los hechos a los que nos estamos refiriendo, ya sean acciones, procesos o estados, de una forma real o irreal, en grandes rasgos. Es decir, que pasó, que pasará o que está pasando, o en el aspecto más hipotético, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita vamos a anotar nada más estos dos, ¿no? Que son los más importantes. A este le podríamos agregar un tercero que sería el imperativo, que ese ya lo vimos, ¿no? Para las instrucciones, que es para dar órdenes a la segunda persona del singular o del plural. Pero bueno, ese lo veremos después. En grandes rasgos, los dos modos que existen para conjugar son el indicativo y el subjuntivo. El indicativo se utiliza para referirse a hechos reales e indica certeza. Entonces, incluso el pospretérito, que es indicativo, por ejemplo, yo haría la tarea si tuviera tiempo. Ese haría expresa un hecho, ¿sí? O sea, el hecho es que si tuviera tiempo, haría la tarea, ¿sí? Entonces, ese es el indicativo, indica certezas, hechos reales, algo concreto. Por ejemplo, veremos una obra de teatro. O sea, aunque todavía no ha pasado ese hecho, el futuro expresa una certeza, no expresa duda. Quien afirma, veremos una obra de teatro, no está diciendo a lo mejor, sino es seguro que veremos una obra de teatro. Por otro lado, tenemos el subjuntivo, que este se utiliza, por el otro lado, a diferencia del indicativo, ahora para referirse a posibilidades, probabilidades, hipótesis o dudas, entre otras opciones, ¿no? También puede ser, por ejemplo, reglamentos. Sí, o sea, el subjuntivo se puede utilizar para bastantes situaciones, sí, pero estas son como en general. Por ejemplo, aquí veamos el contraste. Me encantaría que viéramos una obra de teatro. Veremos está en indicativo, viéramos está en subjuntivo, porque que viéramos está expresando una hipótesis, ¿no? O sea, no es me encantará cuando veamos una obra de teatro, ¿no? Sino que es hipotético todavía. Está hablando de una posibilidad, de quizás un sueño, de algo que podría pasar en el futuro, pero no hay ninguna certeza, a diferencia de aquí. Tiene que ver con la intención del hablante. ¿Qué es lo que quiere expresar? Certeza, duda, posibilidad, probabilidad, un hecho, una posibilidad, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, estos son los dos modos. Pausen el video para copiarlos. Ok, y ahora vamos a hablar del tiempo. El tiempo, ¿no? Cuando hablamos, a ver, conjuga el verbo correr en modo indicativo, tiempo pretérito, ¿no? El tiempo a lo que se refiere es el momento de la acción o del suceso. Ahorita los vamos a ver con más detalle. A grandes rasgos, hay varios tiempos verbales, aquí los pueden ver, ¿no? Pero a grandes rasgos, estos tiempos se mueven como en el ámbito del pretérito. No, o sea, no son los únicos, ahí entre esos hay varios otros tiempos. Perdón, estoy tratando de... Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos el pretérito, a grandes rasgos, y el presente,
el pretérito, el presente y el futuro. Estos son como los tres grandes tiempos, ¿no? Y dentro, entre estos tiempos, si lo vemos como una línea del tiempo, hay varios otros tiempos verbales, que ahora veremos, ¿no? Pero eso se refiere en qué momento del tiempo ocurrió la acción o suceso. Ese es el tiempo verbal. Otro aspecto es el de la persona y número, no, perdón, el aspecto, que aquí hay dos aspectos distintos cuando se refiere a conjugación verbal. Aspecto no tiene que ver con cómo se ve, pero ahorita les voy a explicar con qué tiene que ver. Hay dos categorías. La primera es el aspecto perfecto. ¿Qué quiere decir que un verbo tenga aspecto perfecto? Quiere decir que este verbo expresa acciones completadas o finalizadas, o que serán completadas o finalizadas. Por ejemplo, yo fui al cine. Este es es algo que ya se cerró, es pretérito perfecto y se refiere a una acción que ocurrió y no expresa ninguna continuidad. Es un evento único en el pretérito, en el pasado, que ya ocurrió, ¿sí? Por otro lado, tenemos el aspecto imperfecto que expresa no acciones ya completadas o finalizadas, sino continuidad. Por ejemplo, yo iba al cine, este es el copretérito. Aunque está hablando del pasado, algo que no necesariamente en el presente sigue ocurriendo, fíjense la diferencia. Yo fui al cine, no suena como una vez, ¿no? No que una sola vez en la vida, pero esa vez fui al cine, ¿no? Es un hecho concreto. En cambio, yo iba al cine se refiere a una continuidad. O sea, varias veces en el pasado fui al cine. Yo solía ir al cine. Ese es como el sentido en este caso. Entonces, bueno, esta es la diferencia. Luego lo iremos practicando más. Esta es la parte teórica. Entonces, pausen el video para copiar el tiempo y el aspecto. Okay. Y por último, la última característica de los verbos conjugados es la persona y el número, que pues expresa la persona, pero ojo, persona gramatical a quien corresponde el verbo. En el video pasado les di una listita de las personas gramaticales, ¿no? Son 3 personas gramaticales, primera, segunda y tercera, y cada una de estas personas gramaticales tiene sus formas en singular o en plural. O sea, yo en singular, nosotros en plural, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, bueno, para que un verbo podamos considerar que un verbo está conjugado, tiene que cumplir con todas estas características. La de aspecto depende, se refiere sobre todo, lo vamos a ver ahorita en los nombres. Aquí lo podemos poner un asterisco, ¿no? Pero las principales son modo, tiempo, persona y número. Ok, bueno, ahora vamos a revisar la tabla. Esta la vamos a ir utilizando varias veces. Ahorita no vamos a revisar todos los aspectos de esta tabla, pero bueno, los generales, ¿sí? Para que la vayan entendiendo. Entonces, bueno, aquí esta tabla se divide en los modos, ¿no? Vamos a subrayar, que son 2, el indicativo y el subjuntivo. Y bueno, veremos luego el imperativo, ¿no? Que se puede considerar otro modo. Ahora, si vemos, aquí hay una división y es que de un lado tenemos los tiempos simples y del otro lado tenemos los tiempos compuestos. Vamos a poner los tiempos simples. Hagan esto los colores, también con su propia tabla, les va a servir para entenderla de forma más fácil, ¿sí? Tiempos simples y tiempos compuestos. Ahora les voy a explicar la diferencia, qué consiste eso. Los tiempos compuestos, vamos a ponerlos así. Bueno, los tiempos simples es un solo verbo conjugado, ¿no? Bueno, no conjugado, o sea, una sola palabra. Por ejemplo, yo voy, ese es un tiempo simple. Tú vas, tiempo simple. Nosotros corremos, tiempo simple. Y en cambio, los tiempos compuestos, esto anótenlo, se forman, aquí vamos a poner, los tiempos compuestos se conforman por el verbo auxiliar haber conjugado. El verbo haber es el que va a estar conjugado más el participio del verbo auxiliado, que en realidad es el verbo que expresa la acción,
pero este no va a estar conjugado, sino que va a estar en participio. Los participios son ado, ido, tos, ocho, ¿sí? Entonces, aquí lo podemos ver, ¿no? El tiempo simple del verbo ir en pretérito es yo fui, y el tiempo compuesto es yo he ido, o yo hube ido, depende, ahorita, luego veremos esta diferencia. Ok, bueno, entonces esta es la diferencia entre tiempos simples y tiempos compuestos. Y aquí les puse las formas no personales, o sea, los verboides, el infinitivo, que es ir, el gerundio, que es yendo y también ando, las terminaciones, ¿no? Caminando, huyendo. Y el participio, que es ido, pero también ado, do, so y cho. Por ejemplo, tú has visto un gran espectáculo, ¿no? Nosotros hemos hecho la tarea. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver, aquí podemos ver el tiempo verbal. Yo para esta tabla utilicé el verbo, como ejemplo, el verbo ir, conjugado, ¿ok? Entonces vamos a ver los distintos tiempos verbales. Aquí tenemos el presente, también tenemos el pretérito perfecto simple, o en términos concretos, el pretérito simplemente. Si quieren vamos a subrayar como las formas verbales que vamos a usar. ¿Cómo nos vamos a referir? ¿Sí? Porque yo en esta tabla ya les resumí todas las maneras en las que en el español nos referimos a los verbos. El presente, el pretérito, que su forma compleja, ¿no? de referirse sería el pretérito perfecto simple, pero son lo mismo. El futuro simple o futuro, ¿sí? El condicional simple o pospretérito iría. El pospretérito también se le conoce como condicional, expresa una condición, ¿no? Yo iría si tuviera permiso. Ajá. Y el pretérito imperfecto, aquí podemos ver ya una diferencia importante, que también se le conoce como copretérito. Nosotros vamos a usar pospretérito y copretérito. Así es como los vamos a conocer, ¿ok? Pretérito, futuro, pospretérito y copretérito. Ahora aquí podemos ver la diferencia. Al copretérito también se le llama pretérito imperfecto, porque justo el copretérito se utiliza para, si nos regresamos a la idea del aspecto, expresar continuidad, ¿no? Yo hacía pasteles mientras veía la tele. Ese hacía, ¿no? Está expresando una continuidad. Igual él veía, no es yo hice pasteles mientras vi la tele. Es un poco diferente, ¿no? La diferencia es sutil, pero tiene esta utilidad, el verbo copretérito, expresar una continuidad. Y por eso su nombre complejo es pretérito imperfecto y se contrapone al pretérito perfecto. Los tiempos compuestos es exactamente lo mismo, pero se les conoce con estos nombres, ¿sí? En vez de pretérito perfecto compuesto, el antepresente, pero eso es muy confuso, y luego hablaremos de eso, porque el pretérito perfecto compuesto se le conoce como antepresente, el futuro perfecto compuesto, el pospretérito compuesto, el antecopretérito, o pluscuamperfecto. Luego ahondaremos en este nombre, se le puede conocer como las dos, y el antepretérito. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso no vamos a conjugar el verbo principal, que ese va a estar en participio, sino el verbo haber, pero el tipo de conjugación es el mismo. Y en los subjuntivos, ahí es más simple, nada más tenemos tres formas verbales, que es el presente, el pretérito y el futuro, y sus formas compuestas. Y aquí, por ejemplo, noten la diferencia. El futuro del subjuntivo ya casi no se usa en español. Pero eso no quiere decir que ustedes no lo vayan a leer, por ejemplo, en literatura antigua. Entonces sí es importante que estén familiarizados. Y si se fijan, aquí la diferencia está en la terminación. Que yo fuera, que yo fuere. Y además el pretérito se puede en dos formas, fuera o fuese, los dos. Bueno,
Esto es solamente una perspectiva general, sé que parece complicado, lo iremos entendiendo, también la idea más bien se comprende practicando la conjugación verbal, entonces por eso van a realizar el ejercicio de conjugación más adelante. Bueno, adiós.